Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mm, Voy a comenzar entonces a hacer el repaso de todo lo que hemos trabajado con los sensores y con los actuadores. Mm, para ese repaso voy a arrancar primero con el lectude y luego cogemos la teoría. Es bueno, cuando, perdón, cuando llegamos al lectude, vamos a ver que en el costado izquierdo, esto va a aplicar para todas las personas que estén muy de cero en el tema. Entonces, voy a empezar a manejar inicialmente lo que son las herramientas del Lectude, para que sepan qué es lo que se necesita visitar dentro de la plataforma y no queden pues como perdidos con las herramientas. Entonces, bueno, en el primer elemento de la barra encontramos el salpicadero. El salpicadero es donde está la llave de encendido. La llave de encendido me permite pues acá controlar el acelerador, abrir o cerrar el switch y prender el vehículo. ¿Listo? Voy a guardar el salpicadero. Vamos a sacar la siguiente herramienta, que va a ser el multímetro. Con el multímetro voy a poder medir voltajes, resistencia en diferentes componentes que más adelante lo vamos a hacer. Bueno, posterior a eso tenemos el osciloscopio en la siguiente herramienta, que también posteriormente lo vamos a usar haciendo los diagnósticos de cada uno de los elementos allí em, encontrados. Sistema de diagnóstico. En el sistema de diagnóstico encontramos el escáner. Es primordial para poder usar el escáner sacar el salpicadero y abrir el switch del vehículo. Si esto no se hace y no están prendidos estos pilotos aquí, a la hora de ayudarle a identificar al vehículo y ver las averías, no voy a poder verlo. O sea, no, el scan no va a poder comunicar con el auto. Entonces es necesario que tengamos el switch abierto, ¿ok? Posterior a eso vamos a encontrar la placa de pruebas. La placa de pruebas es una herramienta que tenemos para poder chequear cada uno de los cables que están en todo el vehículo. ¿Cómo se hace la conexión de la placa de pruebas? Se debe desconectar la batería, se debe de cerrar el switch, desconectar luego la batería, desconectar la computadora y dar clic aquí para que estos dos se conecten y luego conectarlo acá. Esto es hacer un puente entre la computadora y todos los cables. Entonces aquí vamos a tener el acceso a cada uno de los cables que estamos em, o tenemos en el vehículo. Listo, este vehículo tiene 38 cables. Ahí vamos a tener entonces acceso a cada uno de ellos. Bueno, voy a guardar la placa de pruebas. Recuerda que cuando se guarda la placa esto queda desconectado. Hay que conectarlo. Indicador de presión de combustible. El indicador de presión de combustible lo puedo sacar cuando tenga un problema de bomba. Vamos a ver que yo abro el switch y la presión sube. Para que esa presión caiga se necesita que el vehículo esté apagado un buen rato. Ella va a ir cayendo hasta que llegue a cero. Lo importante es que cuando yo abra el switch, la presión de combustible se mantenga. Ok. Si ya le han dado mucha batería, o sea, mucho desgaste a la batería, le han dado mucho start, el vehículo no prende, caso como este, voy a desconectar este sensor y le doy start. Y nada que prende, y nada que prende. Em, para eso es esta herramienta, para poder cargar la batería del vehículo. Entonces, muy importante el esquema eléctrico.
en el esquema eléctrico vamos a tener la posibilidad de que cuando tengamos un cable malo, desde acá lo vamos a poder cambiar. Entonces, si yo tengo en el vehículo un problema con un cable, yo le doy clic al cable y vemos que sale sustituir este cable. Entonces, para todo problema relacionado con cables, le vamos a dar aquí clic donde dice sustituir este cable y vamos a poderlo reemplazar. Aparte de eso, nos va a poder dejar ver el panorama de cómo están conectados todos los cables en el sistema eléctrico y qué hace cada uno de estos dependiendo pues de su conexión. Recuerden que la línea A es línea directa de batería, línea B es por switch encendido, ignición. Las líneas H son la red CAN, H y L, high y low. Y la línea C es el chasis del vehículo, o sea, la masa. Bueno, luego en la última herramienta está la orden de trabajo, que es la orden que ustedes van a llenar en este lugar, aquí donde estoy escribiendo, cuando culminen de desarrollar la prueba. Y se le va a dar aquí en estos tres chulitos. Si en el momento en que yo le hunda esos tres botoncitos, aquí sale y le doy clic acá en devolver el vehículo. Si aquí sale un chulito verde es porque ya lograron resolver el problema y van a probar muy probablemente la prueba. Si no le sale un chulito verde, sino que sale una X en rojo, ya saben que no aprobaron la prueba. Bueno, teniendo en cuenta las herramientas que acabo de mencionar, voy a empezar a explicar todos los sensores y todos los actuadores. Ok. Bueno, eh, voy a empezar a chequear. Primero quito la batería. La batería, vamos a sacar el multímetro. Colocamos acá el multímetro en paralelo. Y vamos a verificar que la batería esté en un voltaje superior a 12 voltios. En el Electude, estando el vehículo apagado, no les va a salir superior a este voltaje. Cuando ya el carro encienda, vamos a tener un voltaje cercano a 14 voltios. Este es el voltaje que está proporcionando el alternador ya después de estar prendido el vehículo. Completamente normal, listo. Ya aquí tenemos el diagnóstico de la batería. Recuerden que si la batería está descargada puede provocar otros problemas en el carro. Siempre, primero que todo, revisar la batería. Bueno, vamos a guardar el multímetro y vamos a ubicar el primer elemento del vehículo. Vamos a ubicar esta es la caja del filtro, esta parte de acá. Aquí está el filtro de aire, el aire del motor. Ingresa por acá cerca del bumper, entra el aire, se filtra y después de ser filtrado, el aire comienza a pasar por este conducto. Cuando pasa por este conducto, tenemos acá un sensor que se llama el sensor de flujo de aire. Este sensor va a medir la cantidad de aire que empieza a fluir hacia el motor. ¿Por qué fluye aire por aquí? Porque el motor produce vacío. Entonces el vacío genera que el aire entre succionado hacia el motor. ¿Listo? Entonces esa succión que produce el motor genera que el aire haga este recorrido. Al pasar por acá, este sensor va a medir la cantidad de aire que está ingresando por este conducto. Bueno, este sensor tiene en este caso tres líneas, tres cables. Alimentación, muy comúnmente, o en este caso pues del Electude, el cable gris es la alimentación, el del centro la señal y el del costado verde es la masa. Entonces voy a hacer el chequeo de cada uno de estos cables, perdón, tanto con multímetro como con osciloscopio. Entonces vamos a cerrar acá esta ventanita.
Y vamos a continuar para que chequemos el sensor. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras. Vamos a desconectar el sensor. Vamos a conectar acá en el negativo el multímetro. Y vamos a colocar la escala del multímetro en 20 voltios. Y vamos a tocar desde la derecha hacia la izquierda. ¿Qué se necesita para poder revisar esto? Tenemos que abrir el switch. Entonces, abrimos el switch en la posición on. Este no es start on, solamente lo abrimos en la posición on, donde prendan los bombillos. Tenemos 5 voltios de alimentación. En el cable que sigue tenemos 0 voltios. Y en el cable que sigue tenemos 0. El verde sabemos que es la masa porque en el diagrama eléctrico está. Voy a hacer el apartado por acá para que lo veamos. Por aquí le damos clic y dice caudalímetro de masa de aire. Entonces aquí dice menos y dice más. Cable negativo es el cable verde, el cable positivo es el cable gris y el cable naranjado es el de la señal. Entonces, por esa razón yo ya sabía cuál era el cable. Ahí le acabo de mostrar por qué lo estoy diciendo. Vamos a colocar en el cable verde el multímetro en la escala de 200 milivoltios, teniendo allí una masa entre 3 a 60 milivoltios, que es lo ideal que debe tener un sensor. No se puede salir de ese rango. Ahora vamos a conectar el sensor y vamos a medir la señal del sensor en la escala de 20 voltios. Vamos a conectar aquí el cable en el cable naranjado y vamos a prender el vehículo. Estando ya encendido, vamos a ver que aquí hay una señal de 0.67 voltios que puede llegar hasta 0,50 y pedacito, puesto que las revoluciones del carro están muy altas y la temperatura está más bien baja. ¿Qué quiero ver? Que cuando yo lo acelere, la señal suba ascendentemente al ingreso del aire. Entre más yo abra el acelerador, más aire tendría que entrar. Vamos a colocarle aquí el osciloscopio para que observemos la señal. Teniendo ya el vehículo encendido, vamos a darle automático al osciloscopio para que sea más fácil para ustedes. Y le voy a decir, la idea es tratar de ver la señal lo más en cámara lenta que se pueda. Entonces miremos que yo le voy dando menos a estas perillas y yo voy a ver que la señal se ve muy consecuente a lo que yo estoy haciendo con el acelerador. Entonces en ese momento estamos viendo que se ve que el sensor está midiendo más ingreso de aire, o si yo lo dejase por ejemplo en un solo rango, veríamos que él queda más arriba de lo que estaba. Vamos a acelerarlo un poco más. Miremos que ahí está censando el ingreso del aire de manera constante. Entonces, bueno, vamos a soltar el acelerador. Esta sería la prueba a desarrollar en el sensor de flujo de aire MAF. Son la función del sensor y la teoría, pues la miramos ahorita en la página. La idea es que ustedes también lo lean porque es una información más o menos extensa. Este es un sensor de tipo analógico. Miremos que la señal de este sensor trabaja analógicamente porque pues, sube en movimiento ascendente y descendente dependiendo del comportamiento del pedal. Cuando es digital ya no funciona igual. Digital son estados de bajo voltaje y alto voltaje. Eso lo miraremos ahorita en la otra página. Bueno, voy a guardar el osciloscopio del multímetro y vamos a coger otro sensor. Espero les haya quedado claro. Bueno, el próximo sensor que vamos a chequear es el sensor de temperatura de aire de admisión, IAT. El sensor de posición de aire de admisión, perdón, de posición no, de temperatura, perdón, está ubicado, puede estar ubicado, realmente puede estar ubicado, vengan, yo les muestro más o menos cómo sería el asunto. Puede estar ubicado en cualquier punto, desde la caja del filtro,
en cualquier punto de los que estoy señalando acá con la línea, hasta el múltiple admisión. Entonces podría estar aquí, 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 en cualquier parte desde la caja del filtro. Entonces, en este caso, el sensor está ubicado aquí, pero tengamos claro que podría estar ubicado en cualquiera de los otros puntos de los que estoy hablando, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que el sensor tiene dos cables. Este sensor también puede ir incorporado en el MAF. Si el MAF tuviese 4, 5 o 6 cables, este sensor iría ubicado aquí. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es verificarlo con multímetro. Este sensor tiene dos tipos de sensor, el sensor de coeficiente negativo de temperatura y sensor de coeficiente positivo de temperatura. A mayor temperatura, menor es la resistencia. Y a mayor temperatura, mayor es la resistencia. Entonces tenemos dos tipos. En el caso del Electude y en la mayoría de los vehículos es un sensor de coeficiente negativo, NTC, coeficiente negativo de temperatura. Vamos a medirle resistencia al sensor. La resistencia se le mide al sensor, no al cableado, al sensor. Ok, al sensor. El cableado no se toca para nada. Y vamos a colocar el multímetro en la escala de ohmios, que es este dibujito que está aquí. Normalmente hay una tabla para esa información. Entonces, si nosotros entramos por aquí, donde está el escáner, le decimos sistemas, gestión de motor, información, el diagrama eléctrico. Él aquí nos va a sacar este croquis. Si yo le doy clic aquí, pues al sensor, estos son todos los sensores, yo le doy clic al sensor. Él me dice que este sensor debe producir, que recibe un voltaje de 0 a 5 voltios y que a 20 grados centígrados debe marcar más o menos unos 3000 y algo de ohmios. Digamos que estamos ubicando aquí la gráfica. Si tuviera más temperatura, tendríamos menos resistencia. Si tuviésemos menos temperatura, tendríamos más resistencia. Entonces, en este caso tenemos 3210, o sea que estamos como por aquí. Quiere decir que la temperatura del aire está alrededor de 20, 20 y algo de grados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a chequear el voltaje. Para chequear el voltaje vamos a colocar el multímetro, el cable negativo, en el negativo de la batería, escala en 20 voltios y vamos a colocar, vamos a abrir el switch en uno de los dos cables. Miremos que este marca 0, el otro debe marcar 5. Tenemos 5 voltios y el otro va a marcar 0. Esta es la masa, vamos a colocar esto aquí en la escala de 200 milivoltios y vamos a ver que tiene 3.6 milivoltios. La escala es de 3 a 60, estaría bien. Vamos a desconectar esto y lo vamos a conectar sobre el cable café, que es el cable que maneja la señal. La alimentación en este caso, en este sensor, viene siendo la misma señal. Vamos a ver que ya no tiene 5 voltios, sino que tiene 3,41. ¿Por qué? Porque el sensor tiene 3210 ohmios. Entonces hay una caída de voltaje debido a la resistencia que tiene el sensor. 3210 ohmios. La temperatura que mide este sensor es la del aire que pasa por esta manguera. Por lo regular, el aire que está en el ambiente no suele cambiar su temperatura de manera muy extrema. Por esa razón, la señal no es muy cambiante. Voy a prender el vehículo y vamos a ver que si yo acelero, realmente la señal no es muy cambiante, o no cambia, pues por decirlo así, porque la temperatura del aire no es cambiante, a no ser de que el carro cambie del sitio muy bruscamente, pero pues sería algo muy poco factible. Cuando yo digo de lugar, sería pasar el carro, no sé, de Santa Elena a la costa,
que en un lugar esté frío y el otro esté caliente. Bueno, vamos a chequear entonces otro sensor. Este sensor es uno de los sensores más sencillos de chequear. Vámonos para el sensor de posición del cigüeñal, el cual está ubicado acá. El sensor de posición de cigüeñal puede estar ubicado en la volante, puede estar ubicado en el damper o en el bloque de cilindros. En este caso, tenemos el sensor de posición de cigüeñal aquí, tiene dos cables, por ende es fácil de darnos cuenta que es un sensor de tipo inductivo. El sensor inductivo tiene dos líneas y su señal es producida por él mismo, no requiere alimentación. Al no requerir alimentación, solo requiere que el motor gire. Si el motor gira, este va a producir su propia señal. Lo importante es que el motor tiene que girar. La computadora va a mandar un pequeño voltaje para poder diagnosticar las líneas del sensor, o sea, los cables. Entonces vamos a chequear ese pequeño voltaje y vamos a chequear cómo funciona. Vamos a desconectarlo. Miremos que automáticamente se apagó el carro. Voy a dejar el switch abierto y vamos a verificar el voltaje que envía la computadora. La computadora está enviando un voltaje de 1,01 voltios. Es un voltaje muy bajito. Este voltaje lo utiliza la computadora para determinar el estado de estas líneas que están aquí. El otro cable, por lo regular, es la masa. Vamos a verificar la masa. En este caso tengo 6,6 milivoltios. Estaríamos en la escala normal. Voy a volver a conectarlo y voy a medir de nuevo el voltaje que le manda la computadora, que no es un voltaje para que prenda el sensor, no, es solo para revisar la línea o el cableado. Miremos que el sensor automáticamente, o el voltaje pues, que le manda la computadora ya no es 1,01, sino que es 0,89. ¿Por qué cayó el voltaje? Porque el sensor tiene una pequeña resistencia y de esa manera es que la computadora identifica el estado del sensor. Vamos a mirar esa resistencia que tiene el sensor. Esa resistencia que tiene el sensor mide 200 ohmios. Quiere decir que cuando la computadora envía ese pequeño voltaje, ella está sensando el estado de esa resistencia de 200 ohmios y el cableado que tiene para ese sensor. Entonces, vamos a verificar su señal. La señal la maneja, él produce su propia señal. Entonces, ¿qué nos toca hacer para poder verificar este sensor? Colocar el multímetro con esta perillita que vemos acá en voltaje de corriente alterna. Cuando lo colocamos en voltaje de corriente alterna, vamos a conectarnos acá en este cable naranja, que es el cable de la señal, y vamos a prender el vehículo. Vemos que automáticamente comienza a generarse un voltaje. Si yo acelero, el aumento de las revoluciones debe ser consecuente al aumento de la señal producida en este sensor. O sea, si yo acelero más, debe subir más. Vemos que hasta donde llega el acelerador llegaría la señal del sensor. Este es en temas de voltaje con el multímetro. Vamos a sacar el osciloscopio porque una de las mejores maneras de diagnosticar el sensor de posición de cigüeñal de tipo inductivo es conectar el osciloscopio pues medirlo con osciloscopio. Vamos a darle automático. Vamos a decirle que queremos hacer un poquito menos acercamiento. Aquí ya estamos viendo la señal. Pero yo quiero que se congele la señal, por ende le voy a dar en trigger, el trigger está aquí al centro, y voy a ir subiendo esta pequeña Z que se está moviendo. Miremos que cuando ella sale y se cruza nada más con esta parte que sobresale, la señal se congela. Entonces, vemos que en este caso, a nosotros el multímetro nos está diciendo que la señal tiene 1,87 y vemos que el osciloscopio está midiendo menos de 1 voltio. Hay que tener en cuenta que lo importante acá es la señal, esta señal, la integridad de cada uno de estos dientecitos. Le voy a dar un poquito más de zoom para que logremos ver que la volante allá adentro tiene muchos dientecitos
y hay un diente que es más grande que los demás. Ese es este diente. Cada vez que la computadora lee que esto pasa por este diente, ella sabe que hay una vuelta completa o una revolución completa. Le voy a quitar un poquito más de tiempo y vamos a ver que cuando hay una revolución completa, estamos viendo aquí acá hay una vuelta, de aquí a acá hay una vuelta, de aquí a acá hay una vuelta. Entonces estas serían las revoluciones que se miden aquí. Ok, de esa manera calcula la cantidad de revoluciones que tiene el motor. Bueno, entonces voy a acelerar para que vean cómo se comporta cuando se acelera. Aumenta el voltaje. Y de igual manera aumenta la amplitud de la señal. Cuando yo digo amplitud es que se vuelve más gordo o más gordita esta señal. Miremosla. Ahí aumentó la amplitud. Entonces para yo poderla ver me tocaría hacer esto. Para que yo la pueda ver en este preciso instante. Y decirle que quiero hacer un poquito más de zoom. Y ahí sí la podría yo observar en ese momento. Pero si yo acelero más, miremos qué pasa. Se hace un poco menos visible. Entonces, lo ideal es chequear esta señal con el osciloscopio. El osciloscopio es la herramienta más apropiada para poder determinar el estado del sensor de posición de cigüeñal. Importante chequear el voltaje que le manda la computadora para poder determinar el estado del cableado y la resistencia del sensor. Ok, vamos a hacer una pausa para, bueno, yo acá porque igual yo hago la pausa para poder seguir con otro sensor. El video continúa normal. Sigo con otro sensor, listo. Bueno, vamos a guardar entonces estas cosas y vamos a continuar chequeando otro sensor. Voy a chequear el sensor de la temperatura del refrigerante. Voy a saltar de acá hasta acá. Enseguida chequeo el del árbol de levas y posterior a eso el de oxígeno. Entonces vamos a chequear el sensor de temperatura del motor. Este sensor, de igual manera, lo que les decía ahorita, se entran al sistema de diagnóstico, sistemas, gestión de motor, información, esquema eléctrico. Ustedes aquí pueden ver todos los datos técnicos de cada uno de los elementos. Yo estuve chequeando el sensor de posición del cigüeñal, que es este. Miren acá. Entonces aquí me dicen, voltaje de alimentación 1 voltio, resistencia 200 ohmios. Y nos muestran cómo debe de ser la señal cuando está girando. Listo. Y les dicen cuál es el terminal de la masa. Es por si de pronto no lo recuerdan o en el video no se les da. En el mismo proceso del lectura se puede hacer esta consulta. Ahora voy a visitar el sensor que voy a chequear, que es el de temperatura de refrigerante. Aquí nos lo muestran. Dice que el voltaje es de 0 a 5 voltios y aplica lo mismo. Vamos a medirle la resistencia para identificar a qué temperatura debe estar. Dos cables, sacamos el multímetro. Cable negativo en el negativo de la batería, switch abierto, posición de ignición on. Nos acercamos un poquito más, desconectamos el cable y vamos a medir en el que nos dé, colocamos el multímetro en la escala de 20 voltios. 5 voltios espero encontrar para identificar el voltaje de alimentación. ¿Por qué mide 0? Porque recuerden que hay que correr aquí esta perillita que la teníamos en voltaje de corriente alterna del sensor CKP y ahí no nos mide el multímetro. Entonces, bueno, 5 voltios de alimentación. Por ende, el que está al lado de la masa, colocamos el multímetro en la escala de 200 milivoltios y allí ya tenemos la masa. La masa debe marcar entre 3 a 60 milivoltios para estar en buen estado. Bueno, posterior a esto vamos a medirle la resistencia al sensor.
Recuerden que se le mide al sensor, no al conector. Vamos a medirle la resistencia. Me dice que tenemos en este momento 259 ohmios, pero como vemos el motor está apagado, o sea que quiere decir que se está enfriando el motor porque está apagado y la resistencia comienza a subir progresivamente. Quiere decir que si yo lo prendo, esa resistencia debe comenzar a bajar. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que esto es una resistencia de tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. En este caso, ¿por qué se está subiendo? Porque está apagado, se está enfriando. Vamos a prenderlo, así como está. Miremos que cuando se empiece a calentar, debe de comenzar a bajar la resistencia. Esto me dice a mí que tenemos un sensor con una resistencia de coeficiente negativo de temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, en este caso tenemos 248 grados en el momento en que lo miramos, porque se va a enfriar. Busquémoslo en 250 ohmios, ¿listo? 250 ohmios. Em, Sistemas, acción de motor, em, información, esquema eléctrico, sensor de temperatura y vamos a mirar que a 250 ohmios, aquí me salen los ohmios, tenemos 2000, hay una línea entre 0 y 1000, quiere decir que yo estoy por acá. Entonces, si estoy por acá, quiere decir que el motor está entre 60 y 80 grados. 60 y 80. Vamos a conectar el sensor y vemos qué pasa aquí en el reloj. Entre 60 y 80. Y correcto, entre 60 y 80. Ok. Para que lo validen, miremos que en la tabla nos dice y aquí también. Bueno, voy a chequear otro sensor. Sensor de posición del árbol de levas. En este caso este tiene tres cables. Este sensor es de tipo efecto Hall. Este sensor recibe alimentación de 5 voltios, masa y señal. Vamos a verificar en el esquema eléctrico dónde está este sensor. Este sensor es este que está acá. Sensor de efecto Hall. Sensor de posición del árbol de levas. Este sensor está montado cerca a uno de los ejes de levas. Aquí debajo estaría el árbol de levas de admisión y aquí viene el árbol de levas de escape. Solo tiene uno en el árbol de levas de admisión, no tiene en el de escape. Este vehículo va a censar la posición del árbol de levas de admisión con respecto a la posición del árbol de levas, perdón, con respecto a la posición del cigüeñal. Entonces está el cigüeñal y está el árbol de levas de admisión. No mide el eje de levas de escape. Si lo midiera, aquí habría otro sensor de posición del eje de levas de escape. Pero solo tiene uno, listo. Este se cruza con este. Este es el cigüeñal y este es el árbol de levas. Entre los dos ayudan a verificar si el tiempo del motor está bien montado, o sea, la correa dentada. Quisiera hacer un apartado de eso para que lo vean. Vamos a colocar aquí em, un vehículo X para que veamos de lo que estamos hablando. Todos los vehículos tienen un sistema de distribución. Un sistema de distribución es aquel que conecta el árbol de levas con el cigüeñal. Entonces, esta gráfica me gusta, pero me gustaría una más ilustrativa. Aquí tenemos los dos árboles de levas de admisión, perdón, dos árboles de levas, uno de admisión y otro de escape.
y los dos tienen una marca en la que deben estar posicionados. Y el cigüeñal es este, que debe también estar posicionado. Al estar posicionados, la correa se monta y cuando esto gira, deben de estar posicionados para que cuando esto empiece a girar, no se vaya a dañar. ¿Qué se va a dañar? El árbol de levas con el cigüeñal. ¿Qué es esto? Esto es la bomba de agua, esto es un tensor y esto es otro tensor. ¿Para qué? Para que la correa no se salga de allí. Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando hablamos de que el sensor de posición del árbol de levas que está aquí arriba y el del cigüeñal que mide este otro van a encargarse de que esto se haya quedado bien montado. Si de pronto la señal no es la que la computadora espera ver, ella va a decir que esto no le cuadra. ¿Ok? Volvamos acá, sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal. Vamos a medir el sensor de posición del árbol de levas. Vamos a apagar el vehículo, abrimos el switch, desconectamos, vamos a mirar el esquema eléctrico, vemos que el sensor está acá. Cable rojo negativo, aquí dice negativo con una flechita, cable positivo el naranjado, cable de señal el gris. Entonces vamos a cable rojo negativo, cable gris positivo y el naranjado la señal, perdón, el gris rojo masa, naranja positivo y el de la señal es el del centro. Entonces abrimos el switch, colocamos el multímetro en la escala de 20 voltios y medimos el positivo que es el naranja 4,99 voltios. Luego nos vamos para el del extremo que es el rojo, esa es la masa. Debemos de colocarlo en la escala de 200 milivoltios. La escala está entre 3 a 60 milivoltios. Quiere decir que está dentro del parámetro. Voy a medir la señal. La señal de este sensor no se puede medir con multímetro, pero quiero que vean por qué. Prendo el vehículo, está marcando 3,48 voltios. Si acelero, en ningún momento la señal cambia. ¿Por qué? Porque la señal de este sensor es una señal digital. Entonces, al ser una señal digital, el multímetro no es capaz de apreciarla. Vamos a conectarnos con el osciloscopio, vamos a programarla al osciloscopio para que nos deje ver esta señal. Vamos a decirle que nosotros queremos ver alrededor de... Esto se fue de locos para abajo. Quiero una señal de 2 voltios. Quiero una señal más lenta, más lenta, más lenta. Y le voy a colocar un trigger para que se congele. Entonces aquí ya estamos viendo que cuando yo acelero, vamos a ver que no aumenta el tamaño de la señal. O sea, esto no va a tirar para arriba ni para abajo. Solo va a hacer que la señal se repita más rápido. Eso se llama aumento de frecuencia. El multímetro no puede ver eso. Vamos a ver cuando yo acelere qué pasa. Comienza a aumentar el número de repeticiones con las que se da la señal, pero el multímetro sigue viendo los mismos 3,48 voltios. Por eso el multímetro no es la herramienta ideal para verificar ese tipo de sensores. Miremos que ahí de nuevo lo solté, la señal sigue igual en 3,48 voltios, pero lo que cambia es su frecuencia, o sea, el número de veces que se va repitiendo el on, off, on, off, on, off. Ok, vamos a ver qué parámetros nos da el Electude sobre el sistemas, gestión de motor, información, esquema eléctrico y vamos a buscar el sensor. Vamos que dice voltaje de alimentación 5 voltios, está bien. Y nos dice que tenemos esta señal, que es la que tenemos que ver. ¿Listo? No nos está mandando a utilizar el multímetro para poderlo chequear. Bueno, vamos a coger ahora otro sensor. El sensor de oxígeno es el que está ubicado acá en el escape. El conector está aquí. El sensor de oxígeno se encarga de medir la cantidad de oxígeno que sale por el tubo de escape. Este sensor puede venir
de un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables. En este caso, el sensor de oxígeno tiene cuatro cables, el de este vehículo. Voy a buscarlo acá. Bueno, vamos a ver cuál sería el más ideal para la explicación. Bueno, voy a coger este. El sensor de oxígeno físicamente, voy a mostrarlo antes de seguir. Físicamente, básicamente es esto. Este es el sensor de oxígeno y aquí están sus cuatro cables. Él va enroscado en el tubo de escape. Entonces, vamos por acá de nuevo al esquema. ¿Y qué tenemos? El PCM es la computadora, Powertrain Control Module. Listo, este es el módulo de control del tren de fuerza o de motor. Entonces, tenemos el sensor de oxígeno, tiene cuatro cables, 1, 2, 3 y 4. Dos cables de los cuatro se van a llamar calentador. ¿Qué hacen estos dos cables? Calentar el sensor de oxígeno, o sea, este, para que logre llegar a 300 grados centígrados. Cuando el sensor de oxígeno llega a 300 grados centígrados, comienza a reaccionar con las moléculas de oxígeno y comienza a medirlas. Entonces, donde dice heater ground y heater hot, hot es caliente. Entonces, el sensor de oxígeno recibe una alimentación positiva por aquí y por aquí le ponen el negativo, que este es la masa. Entonces, positivo viene de la caja de fusibles, fuse box es la caja de fusibles, header ground es la masa, pero resulta que la masa, cuando la computadora pone la masa no es fija, la masa es modulada. Entonces ella va apagando, prendiendo, apagando, prendiendo y así sucesivamente dependiendo de el calentador o el calor al que trabaja el sensor de oxígeno. Que cuando el escape, o sea, la tubería de escape lo calienta, el sensor de oxígeno no requiere que la computadora lo vaya prendiendo, sino con el mismo calor del mofle se va calentando. Entonces, vamos a tener positivo acá y negativo acá. En el electude, esta masa no es controlada por la ECU, sino que esta masa va conectada directamente a la línea C del carro. O sea, esto está fijo siempre. No es controlado por la computadora como lo acabo de mostrar acá, pero esto se da solo en el electude. La mayoría de los carros hoy día trabajan así como lo acabo de mostrar acá. Entonces, bueno, tenemos positivo y negativo. En los otros dos cables vamos a tener la señal, signal voltage, y vamos a tener la masa de la señal, que esto es lo que yo voy a venir a chequear. Entonces vamos a mirar. Cuatro cables. Vamos a entrar al esquema eléctrico de acá y vamos a ver que al darle clic aquí dice sensor lambda. Ese es el sensor de oxígeno. Entonces tenemos un cable que va conectado directo a la línea C. Veámoslo acá. Este gris, este naranja está directamente conectado a la línea C. El gris es la masa de la señal, que comparte masa con este, con este, con este, con este y con este. Esta es la masa de la señal. Este cable negro es la señal y el azul es el positivo del calefactor que vendría de la caja de fusibles y de un relé. Entonces, positivo del calefactor, negativo del calefactor, señal del sensor, este cable negro, perdón, y la masa de la señal del sensor.
De nuevo, negativo del calefactor, positivo del calefactor, señal del sensor y masa de la señal del sensor. Entonces vamos a medir. Cable azul, positivo del calefactor. Abrimos el switching, escala de 20 voltios, cable azul. Tenemos que ver el voltaje de la batería. ¿Por qué no se ve? Porque la computadora activa el voltaje y se lo quita. Y se lo quita porque el carro no se ha encendido. Vamos a encender el carro para que la computadora se lo ponga constantemente. Ahí, el carro ya ha prendido. Vemos que ya le está colocando el voltaje de alimentación al calefactor del sensor. También podemos apreciar que el cable anaranjado, que es la masa del calefactor, para poder chequear ese negativo vamos a conectar cable rojo en el positivo, nos acercamos acá y conectamos el cable negro aquí donde está el cable naranja y vamos a ver que ahí tenemos masa. La masa está fija a 13.13 voltios. Entonces vemos que en este caso la masa está directa al chasis. Ahora vamos a revisar la señal del sensor. Para revisar la señal del sensor, voy a reiniciar el Electude porque quiero que esté frío el motor. Y en este caso ya lo tengo a temperatura de operación. Vamos a sacar el multímetro. Voy a colocar acá el cable negro. Bueno, entonces vamos a chequear la señal. La señal oscila entre 200 milivoltios, 100, 200 milivoltios a 800, 900 milivoltios. Vamos a ver si logramos ver esa señal. La señal se va a comportar así como estamos viendo en este momento. Vamos a ver si por aquí vemos algunos ejemplos. La señal debe cruzar, debe cruzar. No se logra apreciar tan bien. Bueno, vamos a ver si hay otra. Ok, esta parece que sí. La señal debe cruzar. Dice normal operation. Por debajo de los 300, 100, 150, 200 y lograr llegar hasta por encima de 600, 700. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí que donde dice Bad Sensor, Reduce Cross Count, que se quedó por aquí en la mitad. Este sensor de oxígeno está trabajando mal. Este dice Engine Running Lean, el motor está funcionando con pobreza. ¿Por qué con pobreza? Porque corre por debajo de 450 milivoltios.
Si corre por debajo de 450 se pone pobre el carro, o sea, pobre de gasolina. Y si corre por encima de 450, o sea, por acá se pone rico. Por eso acá está por encima, más que todo. Te dice engine running rich. El motor está corriendo rico. Entonces vamos a ver cómo funciona en el electro. Bueno, para poder ver eso, lo ideal es sacar el osciloscopio y comparar también con el multímetro. Bueno, vamos a encender el vehículo. Y vemos que no hay absolutamente nada. Vamos a darle aquí a auto. No hay absolutamente nada. ¿Por qué no hay absolutamente nada? Porque hasta que el motor no llegue a 80 grados centígrados, el sensor de oxígeno no va a comenzar a trabajar. Entonces vamos a acelerar el motor hasta que llegue a 80 grados centígrados para que veamos que cuando llegue a 80 grados centígrados, él va a comenzar a generar señal. La señal va de 0.1, 0.2 hasta 0.8, 0.9. Quiere decir que traducido en milivoltios, iría de 150, 200 milivoltios hasta 800, 900 milivoltios. Vamos a esperar. A que el motor llegue a 80 grados para que observemos cómo cómo comienza a generar el sensor la señal. Estamos muy cercanos de los 80. La función de este sensor es medir la cantidad de oxígeno que sale por el tubo de escape. Ok, ahí ya comenzó a generar señal. Yo debo colocar aquí el multímetro en la escala de 2 voltios y este lo voy a colocar un poquito más cercano para que veamos que comienza a moverse entre 150, 850. Lo mismo acá que acá, solo que es más apreciable en el osciloscopio que en el multímetro. Si le bajo revoluciones, la señal del sensor va a estar un poco más lenta, un poco más lenta. Es completamente normal, es normal. eh, Cuando lo aceleramos, el sensor de oxígeno tiene que trabajar un poco más rápido. Entonces vemos que cuando lo tenemos acelerado, eh, el cruce entre 150, 800 milivoltios es más rápido, cuando está sin acelerar es más lento. Bueno, otro aspecto que se le puede medir al sensor y vamos a mirar si nos dan ese valor es sistemas, gestión motor, información, esquema eléctrico, sensor de oxígeno. Miremos que aquí nos dicen el sensor de oxígeno tiene que tener un voltaje de alimentación de entre 11 y 14. Ok, lo tenemos. Voltaje de señal de 0 a 1, que es el que estamos midiendo acá. Y resistencia eléctrica del sensor a temperatura de 20 grados debe de ser de 2 a 4 ohmios. Para poder medir esto nos tocaría esperar a que se enfríe el motor o volver a reiniciar el electudio. Pero estos datos son cruciales para poder hacer el diagnóstico. Y vemos que aquí nos muestran la señal que estamos buscando
Y nos están mostrando que el sensor tiene que oscilar y cruzar entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Cada vez que cruza entre 100 a 800 milivoltios, se debe producir una línea recta o lo más recta que se pueda. En ese momento la computadora está dándose cuenta que sí hay control de combustible. Bueno, vamos a chequear otro sensor que nos está faltando, que es el sensor de posición del pedal del acelerador. Este sensor iría dentro del carro, pero resulta y sucede que no nos están mostrando el interno del carro. Entonces por aquí tenemos, bueno, lo sacan hacia este lado. Tiene 4 cables. Veamos el sensor aquí. Negativo el verde, positivo el gris. Y, perdón, el negro. Negativo el verde, positivo el negro. Gris y azul son las señales. La que tiene la flecha es una señal analógica y la que tiene el azul, que no tiene flecha, es una señal digital. Vamos a mirar por qué. Cable negro y cable verde, positivo y negativo. Vamos a verificar eso. Abrimos 20 voltios, podemos apagar el vehículo, abrir el switch, 4,99 voltios. Vamos a diagnosticar el negativo, escala de 200 milivoltios, está entre 3 a 60 milivoltios, quiere decir que estaría en buen estado. Vamos a medir el gris, que es la señal analógica, aceleramos y va desde 0,50 hasta 4,49. Vamos a sacar el osciloscopio. Y voy a medir la señal azul. Vamos a encender el osciloscopio automático. Entonces veamos algo. Esta señal va de 0,50 a 4,9. Y la señal que es azul digital, miremos cómo se comporta la señal. En la parte de abajo vemos que es masa, en la parte de arriba vemos una pequeña señal. ¿Cómo funciona este tipo de señal? Voy a explicarlo acá. Solo lo que esté en la parte alta va a ser la parte que realmente el sensor está enviando señal de que se desea abrir el acelerador. La parte de abajo es receso o descanso del acelerador. Entonces miremos que acá está en receso, aquí está off. Y vemos una pequeña parte que sube y vuelve y se apaga. Este es el on. Quiere decir que el acelerador está prácticamente cerrado porque es solo este pequeño tramo el que está en este momento operando con la posición en la que está aquí. Voy a pisar el acelerador brevemente para que veamos cómo se comporta em, esa señal digital cuando yo lo voy acelerando. Miremos que esto va comenzando a hacerse más pequeño y este va comenzando a hacerse más grande, proporcionalmente desde este punto a este punto. Miramos que lo voy acelerando más hasta que ya se pone más grande la parte en la que está activado que la que está desactivado. Entonces la computadora identifica esto como el pisar o soltar el acelerador dependiendo del tramo en el que esté off o en el que esté on. En cambio, en el otro sensor vamos a ver un número de abajo hacia arriba. Vamos a ver en el escáner.
¿qué nos dicen sobre él? Nos dicen que hay que verificar el voltaje de alimentación de 5 voltios. En el pin 2 nos dan un porcentaje y nos dan una resistencia. Y también nos están dando la señal que les acabo de mostrar. Son muy importantes estos datos, compararlos. Dicen que voltaje en el pin 3, dependiendo de la aceleración a la que lo pongamos, para que cuando les toque chequearlo, verifiquen qué es lo que les están diciendo, que cuando aceleren a cierto porcentaje, haya un voltaje aquí que les están pidiendo, o 3 o 2 o 5. Bueno, voy a guardar esto. Positivo, negativo, señal analógica, señal digital. En este momento estaría yo terminando con lo que es positivos, negativos de sensores, todo lo relacionado a los sensores. ¿Qué, qué voy a tomar en este momento para chequear? Los actuadores. Los actuadores van a ser los elementos que son controlados por la computadora después de recibir una señal de los sensores. Voy a seleccionarlos acá para que los tengan ahí presentes. Voy a cerrar aquí y aquí. A ver, el cuerpo de aceleración es un actuador. La válvula de GR es un actuador. La válvula de VAP es un actuador. Los inyectores son actuadores. Y las bobinas son actuadores. Los relés son actuadores. Listo. Ahí culminaríamos los actuadores. Bueno, perdón. Y el ventilador de motor es un actuador. Todos esos serían los actuadores que tenemos ahí en el Electudy. Voy a explicar cómo funciona el relé. Me voy a venir desde acá, cogiendo esta válvula, cogiendo luego las bobinas, luego los inyectores, luego el cuerpo y luego el ventilador. Y allí culminaríamos entonces la explicación de cómo se chequea cada uno de esos componentes. Bueno, vamos a coger los relés, ¿ok? Para coger los relés necesitamos comenzar desde este punto. Vamos a hacerle un acercamiento. ¿Qué tenemos? El relé en su interior tiene una bobina. La bobina es esta que está acá, que se plasma como un dibujito. Esa bobina tiene un enrollamiento de cable. Hay un cable que le debe de llegar positivo y otro negativo. Cuando esta bobinita tenga positivo y negativo, cualquier elemento metálico cerca de ella va a intentar ser atraído hacia ella. Es que tenemos acá, cuando esta bobinita tenga positivo y negativo, va a unir estos contactos acá, estos dos. Este relé es un relé de 5 terminales. Quiere decir que tiene dos salidas. ¿Cuáles dos salidas? Estas dos que se van a conectar acá. Cambio este de 4 terminales y solo tiene una salida. Esta que está acá. Al igual que esta que está acá. Este tiene dos salidas, una y dos. Bueno, voy a comenzar a explicar cómo funcionaría el relé de 5 terminales. En el relé de 5 terminales, la bobina recibe positivo, recibe negativo. Cuando reciba negativo, va a unir lo que entre por aquí, va a salir por acá y va a salir
por acá. ¿Cómo controlan la bobina? Que es lo más importante. En este caso, la computadora por el pin número 8 coloca el negativo para esta bobina. Y por la línea B, que es esta que está acá, al abrir el switch con la llave, va a colocar el positivo. Entonces, cuando se coloque el positivo y la computadora le ponga el negativo, lo que entra por este cable va a salir por estos dos. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Va a pasar por un fusible, este es un fusible, y luego este otro cable pasa por otro fusible y se alimenta a todos los elementos que estén ligados a este cable. Desde este adivino y alimentó por acá otro relé. Y por otro lado, la computadora confirma que prendió el relé. Confirma que prendió el relé por estos dos pines, por el 7 y el 6. Por otro lado, también alimenta lo que son la electroválvula de purga del canister, la EGR, inyectores y el cuerpo de aceleración por acá. Bueno, retomemos lo que hace entonces. Entonces, la computadora le va a colocar el negativo a los relés, a las bobinas de los relés, y va a confirmar que se encendieron los relés por el cable que le entra por acá a este, le entra por acá a este. De igual manera, por acá confirma por este rojo y por este verde confirma el encendido de este. Entonces, retomando, la bobina recibe negativo, positivo. Cuando recibe estos dos contactos se van a unir y lo que entra por aquí sale por estos dos cables. En este caso, este es el relé principal, este es el relé de la bomba y este es el relé del ventilador. Voy a ir a chequearlos, ¿ok? Eh, si no estoy mal, este es el de la bomba, este es el del ventilador y este es el principal. Voy a chequear el principal, ¿ok? Nos dice el esquema eléctrico que tenemos un cable azul, naranja, café, verde como con naranja y un morado. Vamos a ver. Azul, naranja, verde con rojo, café y el otro por allá atrás que es como un morado. Bueno, vamos a sacar el switch. Vamos a verificar, primero que todo, este cable que se ve acá que es verde con rojo, sería exactamente este, donde tengo ahí el mouse. Este de acá, el positivo de la bobina del relé, que viene de la línea B. Quiere decir que si yo cierro el switch, este voltaje se debe de ir. Abro el switch, vuelve el voltaje, cierro el switch, se va el voltaje y así sucesivamente. Vamos a verificar el café, que sería el control de la computadora. Para poder chequear el control de la computadora necesitamos desconectar este cable, poner este acá en positivo y colocar acá en el café el negro. Vamos a cerrar y abrimos el switch. Miremos que la computadora le pone el negativo. Por el otro lado le llega el positivo para que se active el relé. Ahora vamos a chequear las salidas. Las salidas son el cable naranja y el cable azul. De nuevo nos conectamos cable negro en el negativo de la batería. Cable naranja. Cerramos el switch, se debe de ir. Abrimos el switch de devolver. Vamos a conectarnos en el azul. Si apagamos el vehículo se debe de ir. Abrimos el switch, se debe de volver. Entonces este relé estaría funcionando. Último diagnóstico para el relé. Se retira el relé. El relé tiene 4 terminales. Vemos que aquí está la café y al otro lado está
el positivo de la bobina. Quiere decir que los de los lados son la bobina. Entonces colocamos el multímetro aquí, en las patitas laterales de la bobina. Y medimos resistencia. Lo ideal es que nos marque en el electude entre 40 a 50. En la vida real va a marcar entre unos 60 y 120 ohmios. Pero en el electude de 40 a 50 estaría en buen estado. Ya tenemos entonces la resistencia de este relé. Vamos a diagnosticar otro relé. El relé de la bomba. El relé de la bomba depende del relé principal. ¿Por qué depende del relé principal? Porque cuando se prenda el relé principal por este cable, van a venir a alimentar el, este cable de la bomba. Si este relé no se prende, no se va a prender la bomba. Porque este es el que coloca la alimentación para la bomba. Entonces, vamos a verificar ese relé. Tiene 4 cables. Cable morado con negro. Cable naranja y cable café. Entonces miremos acá, cable café y naranja con rojo. Estos son la bobina. En todos estos relés, estos dos de este lado, este es positivo, este es negativo, estos son la bobina, los que activan al relé para que saque lo que tiene que sacar por la salida. Aquí tenemos el negativo que pone la computadora y el positivo que vendría de switch. Entonces vamos a conectarnos al negativo de la batería. Voltaje. Y vamos a verificar el positivo que viene de switch. Vémoslo ahí. Ahora nos vamos a ir a chequear la masa que manda la computadora. Para poder chequear la masa que manda la computadora, nos conectamos a positivo y batería y nos conectamos al café. Al abrir el switch debemos de ver el voltaje. En este caso se va el voltaje porque la bomba es energizada durante 3 segundos. Hasta que la computadora no detecte que el vehículo encendió, esta no va a volver a encender el relé. Entonces vamos a ver si prendo el vehículo para que veamos que ella decide energizar constantemente la masa, porque es necesario que la bomba prenda constantemente. Bueno, vamos a continuar chequeando el resto del relé. Conectamos otra vez el negativo en el negativo de la batería y vamos a chequear la salida del relé. La salida del relé vendría siendo este cable naranja. Ahí donde tenemos el voltaje que estamos midiendo en este momento, que luego se empalma con un cable azul y viene y alimenta a la bomba de gasolina y al sensor de oxígeno, este relé. Entonces enseguida voy a ir a chequear el voltaje a la bomba de gasolina. La bomba de gasolina está atrás. Entonces alejamos la vista. Y aquí tenemos el cable azul. Ahí tenemos el voltaje proveniente del relé. Si yo quitara el relé, observaríamos que el voltaje que estamos midiendo en este momento en el multímetro se iría. Miremoslo acá, se fue. Y el vehículo se apagó. De nuevo miramos, quito el relé, se va. Entonces, ténganlo en cuenta, los relés son actuadores en el vehículo. Ya les expliqué pues dos relés, el más grande que tiene 5 terminales y otro que tiene 4. Bueno, vamos ahora a chequear la válvula de purga del canister, que es esta, y la válvula EGR.
Básicamente son muy similares. La función que cumple la válvula de purga del canister es recircular los vapores que vienen del tanque. Vamos a ver si puedo colocar aquí algo. EVAP System. El EVAP System es el sistema por donde el vehículo evacúa los vapores que están en el tanque. El tanque de combustible guarda vapores. Estos vapores son almacenados, pero luego reciclados por la computadora para que el motor se los pueda procesar y no vayan a contaminar el ambiente. Entonces, este es el tanque de combustible. Esos vapores salen a un depósito de carbón que se llama el canister. En el canister hay una válvula de ventilación que está siempre abierta. Por aquí dice open. Ventilación, solenoide de ventilación siempre abierto. Cuando la computadora, que es esta, decide abrir la válvula EVAP for solenoid, válvula de purga del canister, significa esto. Esta es la válvula que vamos a chequear, esta. Ella se abre para que el motor succione el vapor de combustible que fue almacenado acá. Entonces sale el vapor y viene al motor. ¿Listo? Aquí dice vapors flow to throttle body. El vapor fluye hacia el cuerpo de aceleración. Entonces, bueno, vamos a cerrar de aquí, acá, y vamos a chequear la válvula porque esta básicamente es la válvula que va a permitir que los vapores que están en el tanque vayan al motor. No siempre se va a hacer este control. Por lo regular, lo realiza cuando el vehículo está a un 15% del tanque y a un 85% del tanque. Si el vehículo no está en ese rango de combustible, la computadora por lo regular no va a hacer el control de la válvula. Tiene cable positivo y un cable negativo. Vamos a verificar en el esquema eléctrico. Dice, electroválvula de purga del canister. Tiene un cable azul positivo y un cable gris negativo. ¿Cómo funciona esto? La computadora, por medio del relé principal que sale por este cable, le va a colocar positivo. Pero el negativo se lo va a pulsar. O sea, el negativo no es siempre constante. Ella va a quitar o va a colocar el negativo por el pin 9. Pero el fijo, el que siempre va a estar, va a ser el positivo que viene por este cable azul. Entonces, vamos a hacer la prueba. Cable azul positivo, cable gris la más. Vamos a encender el vehículo. Miremos que tenemos 13.72 y en el otro cable tenemos los mismos 13.72. La computadora no está mandando el voltaje o la masa por el otro cable. ¿Por qué? Porque normalmente ella, para controlar la válvula de purga del canister, exige dos cosas: que el motor tenga 80 grados centígrados y que el motor esté entre 1500 revoluciones y 5000. Si no está en ese rango, ella no va a activar la válvula de purga. Vamos a probar eso. Bueno, on, automático, y vamos a acelerar el vehículo hasta que el vehículo no llegue a 80 grados centígrados, o sea, aquí a 80. La computadora no deseará controlar la válvula. No lo va a desear. En el momento en que llegue a 80, ella comienza a controlar la válvula. Entonces veamos que
Ahí se ve un poco distorsionado. Voy a darle, agrandar un poco más a la vista para que miremos que la parte positiva es la del cable azul y la parte negativa es la que la computadora le pone. Si yo desacelero un poco, vamos a ver que la parte negativa desciende o se hace un poco menos grande. Voy a simular esto que ustedes están viendo acá, el ancho de esta parte de acá abajo lo voy a simular como si yo quisiera abrir la ducha del baño. Entonces, en este caso, el cable azul pone el positivo. Si la computadora pone más tiempo el negativo, voy a querer abrir más la ducha. Si ella le pone menos tiempo el negativo, voy a querer cerrar la ducha. Entonces, miramos que aquí prácticamente bajó de 1500 revoluciones, ella lo apagó, lo voy a colocar en 1500, vemos que el negativo se ve poco, se ve con poca presencia, vamos a tratar de acelerar a lo máximo que podamos ver la señal y si logramos ver a 5500 revoluciones vemos casi la válvula abierta en un 50%. ¿Cómo así que 50%? Está 50% aquí apagado y otro 50% prácticamente lo que la computadora lo quiere ver. De aquí en adelante ella no lo abre más porque si yo lo acelero a más revoluciones ella ya no lo va a controlar. Entonces aquí tenemos el método de cómo diagnosticar la válvula. Por otro lado, se necesita saber cuánta resistencia requiere la válvula para poderla revisar. El escáner en la información no lo va a dar. Sistemas, gestión, información. Le damos clic a la válvula y nos dice que la válvula tiene que medir 35 ohmios. Vamos a mirar, vamos a revisarla. Resistencia de la válvula. Escala de 200 dice que tiene 35. Estaría en perfectas condiciones según lo que nos está diciendo el electude que debe tener. Bueno, vamos a chequear la otra válvula, la válvula EGR. Funcionaría exactamente igual. Vamos a conectar acá el multímetro en el negativo. Escala de 20 voltios. Miremos el esquema eléctrico. Cable verde positivo, cable azul el negativo. Abrimos el switch, prendemos el vehículo y vemos que allí están los 12-13 voltios que debe recibir el conector. Si chequeamos en los dos vamos a ver los dos. Pero voy a sacar el osciloscopio para poder ver la parte de la masa, que fue la misma que chequeamos en la otra. Voy a colocar el osciloscopio por aquí. Y vamos a chequear. Voy a acelerar a 2000 revoluciones y vemos que comienza a activarse la válvula. Vamos a darle un poco más de zoom para que la miremos. Estamos viendo lo que les mostré ahorita, lo que la computadora desea abrirlo aquí en el negativo. Vamos a acelerar un poco y veamos cómo la computadora desea abrir mucho más la válvula hasta que llega a las 6000 revoluciones y ya no lo vuelve a abrir. Bueno, básicamente esto es lo mismo, se chequea de la misma manera la resistencia. La función de estas válvulas es recircular los vapores del tanque y esta recircula los gases de escape para disminuir el nivel de contaminación que emite el motor al ambiente. Bueno, ahora vamos a chequear las bobinas y luego los inyectores y para finalizar el cuerpo de aceleración y el ventilador. Vamos a verificar
lo que son las bobinas. Vamos a entrar al esquema eléctrico. Las bobinas tienen 4 cables, positivo por el cable negro, proveniente de un cable azul que viene de un fusible. Tenemos, perdón, 4 cables no tiene 1, 2 y 3. Positivo cable negro, se comparte en serie para todas las bobinas. Tenemos masa y tenemos el control. ¿Qué es el control? La señal que manda la computadora para que la bobina encienda y tire la chispa. Vamos a verificar eso. Vamos a verificar la bobina número 1. Tiene cable negro, naranja y azul. Negro, naranja y azul. Entonces vamos a verificar aquí con el multímetro. Vamos a apagar el vehículo. Switch abierto. Vamos a conectar el multímetro acá en el negativo. Y vamos a verificar en cada uno de los cables. Cable negro, 12 voltios. Este es el positivo. Vamos a verificar el del extremo. Debe ser la masa. Escala de 200 milivoltios. De 3 a 60. Tendríamos la masa en buen estado. Vamos a verificar la señal. Para verificar la señal no me sirve el multímetro. Vamos a sacar el osciloscopio. Medimos en el cable del centro. Prendemos el vehículo. Vamos a decirle que yo quiero apreciar la señal de control de la bobina. Lo que estoy viendo yo allí es que la computadora le manda un pequeño voltaje de 5 voltios para que ella la encienda. Por ejemplo, aquí si yo lo alejo, estamos viendo que aquí le mandó una vez para que se encendiera, luego le mandó otro y otro. Detalle importante, si yo desconecto el CKP, el vehículo se apaga. Si yo le doy start, no veo la señal de control de bobina. Si yo conecto de nuevo, veo la señal de control de bobina. Entonces, es importante tenerlo en cuenta debido a que sin el CKP no vamos a ver la señal de control de bobina. Por otro lado, en el vehículo nos dicen que sistemas, gestión de motor, información, esquema eléctrico, en la bobina nos dicen que la bobina recibe un voltaje de alimentación de 11 a 14. La resistencia primaria está en 0,2 ohmios y la resistencia secundaria está en 5000. La resistencia entre el pin 2 y 3 está en 1000. Es muy fácil revisar esta. Vamos a mirar esa resistencia. Vamos a mirarlas pues todas, a ver qué nos deja ver, pero por lo regular la que más he logrado identificar es esa de 1000. Desconectamos, sacamos el multímetro y le medimos resistencia en las terminales. Resistencia. Miramos que entre estas dos terminales me da 1120. 1120. Sistemas, gestión de motor, información, diagrama de bloques, bobina. Me dice pin 2 y 3 más o menos 1000. Vamos a mirar. Pin 2 y 3. Consecuentemente a lo que estoy mostrándoles, miren que la paso para el extremo y en esta parte es donde me marca. Debe marcar 1000 ohmios. Tiene 1102, 1112. Ok. La bobina, al quitarla, despeja la bujía. Si la bujía la llegan a sacar y se ve negra, la bujía puede estar mala o la bobina puede estar mala. Entonces, no puede verse negra, se tiene que ver de este color. Ok, ahora vamos a chequear el inyector. El inyector tiene dos cables, funciona muy similar
a la válvula de purga del canister y a la EGR. Recibe 12 voltios del relé y la computadora le pone la masa. Miremos que los cables rojos son repetitivos en todos los eventos, en todos los conectores. Los que son diferentes son los cables de control, o sea, los cables de masa que le coloca la computadora. Entonces, vamos a revisar los positivos y luego revisamos los controles. Positivo, a ver, switch abierto, 11,97. Positivo, positivo y positivo. Para poder verificar la señal hay que sacar el osciloscopio. Nos vamos a conectar al cable azul. Le vamos a decir que lo quiero en automático y vamos a prender el vehículo. Vamos a ver que... Miren cómo yo voy manipulando estas señales para que ustedes puedan ver completo. A ver, por esta parte vendría el positivo. Vamos a congelar acá y mostramos. 12 voltios. No, la computadora no ha prendido el inyector. La computadora pone el control, o sea, la masa. Esta es la masa, este pedazo de acá. Cuando pone la masa, realmente el inyector está inyectando. ¿Por qué? Porque ya tenía el positivo y en ese momento la computadora le puso el negativo. O sea que aquí, en este pequeño tramo, inyectó gasolina. Cuando la computadora le quita la masa, como este elemento tiene internamente un resorte para poder que se pueda cerrar, ese resorte ejerce un movimiento mecánico de retorno. Entonces produce un pico de voltaje que luego debe de caer de nuevo hasta que llegue a los 12 voltios donde comenzó, o sea, acá. Otra vez hasta que la computadora decida abrirlo de nuevo y así sucesivamente. Vamos a ver entonces ese pequeño ejemplo. Vamos a acelerarlo. Miremos que en este punto, cuando yo acelere, el tiempo que la computadora quiso dejar el inyector abierto fue mayor. No cambió nada, solamente estamos viendo que la computadora quiso dejar más tiempo la masa para que el inyector inyecte más combustible. Vemos que tenemos más revoluciones. Vamos a bajar revoluciones. Voy a quitar el trigger para que veamos más eventos de inyección. O bueno, más bien lo que voy a hacer es que vean los eventos de inyección. Este es un evento, otro evento. Ahí se está activando y desactivando el inyector. Otro aspecto importante es la resistencia del inyector. Vamos a verificar el valor nominal que dice el electude. Dice que el inyector tiene que tener 16 ohmios. Vamos a apagar el vehículo. Desconectamos el inyector. Se le mide resistencia al inyector, no al ramal, al inyector, a este que está aquí. La resistencia tiene que marcar 16. Entonces miremos que en este momento está marcando 15, 9, 16. En el momento en que un inyector marque menos o más, va a provocar que este fusible, que es el que los controla, alimenta los positivos de los inyectores, se queme. Entonces, si hay un inyector que consume más energía, va a hacer que este fusible se queme. ¿Ok? Bueno, sigue el cuerpo de aceleración. Lo más importante a tener en cuenta con respecto al tema de la comunicación del vehículo.
¿Por qué? Porque este vehículo tiene unos cables verdes. Esos cables verdes son la comunicación, la red de comunicación del auto. Entonces tenemos esos dos cables verdes que se conectan a la computadora de motor. Vamos a ver cómo se chequea esto. Se desconecta la batería y vamos a medir resistencia entre estos dos cables verdes. La resistencia debe de marcar 60 más o menos 3. Si yo desconecto la computadora, se debe de ir a 120. Si en el momento en que yo mida la resistencia tengo 120 ohmios, debo atacar sí o sí la computadora de motor. En este momento tengo 59 ohmios, estamos bien en la red. Voy a desconectar el cuerpo de aceleración para que veamos qué pasa, pero lo voy a medir desde la computadora. Desde la computadora lo debo de medir aquí en el pin 16 y 17. Vamos a desconectar. Debemos desconectar la computadora, debemos de sacar la placa de pruebas, debemos de conectarla. Pin 16 y pin 17. Vemos que en este momento tenemos los mismos 59 ohmios, pero tenemos el cuerpo de aceleración desconectado. Quiere decir que el cuerpo de aceleración no es la resistencia final de la red. Si el cuerpo de aceleración llegase a estar malo, lo único que va a provocar es que deje de acelerar el vehículo, no que impida el arranque del carro. Si llegamos a ver 120 ohmios en esos cables, es necesario reemplazar la computadora de motor. Bueno, vamos ahora a chequear el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cables. Hay un cable negativo, perdón, un cable negro que es el positivo, un cable café que es el negativo, y tenemos el control de la computadora porque esos dos cables son la red de comunicación. Entonces vamos a chequear negro, café y naranja. Guarde la batería. Bueno, cable negro, positivo. Debemos de tener los 12 voltios de alimentación. Cable café. Debemos de tener la masa. Esta masa por lo regular va a chasis. Como por lo regular va a chasis, puede que cuando yo vaya moviendo el cuerpo, la masa suba un poco. Y vamos a chequear el cable naranja. El cable naranja debe de ser sí o sí chequeado con el osciloscopio. El osciloscopio nos va a permitir ver el control que le manda la computadora al cuerpo. Miremos algo. Lo mismo que les explicaba ahorita. La computadora no le pone el positivo, le pone un negativo. Entonces, tenemos un positivo y por este cable naranja le entra el negativo. Entonces, el positivo está arriba y el negativo ella lo va quitando y lo va colocando. Entonces, en este caso, el pedazo que está activo es este. El pedazo que está inactivo es el otro. Vamos a acelerar, miremos que esta sería la parte inactiva y esta sería la parte activa. Y aquí que pisé el acelerador casi totalmente, parte activa, parte inactiva. Quiere decir que aquí está el cuerpo de aceleración casi totalmente abierto. Lo voy cerrando, lo va cerrando hasta llegar a su posición de receso. El vehículo está prendido, quiere decir que no está cerrado totalmente, está parcialmente abierto. Bueno, a esto se le verifica positivo, negativo, señal de control y los cables de la red CAN. El ventilador básicamente es un positivo y un negativo. Vamos a verificar la resistencia del motor.
El motor tiene un ohmio de resistencia, un ohmio. Entonces vamos a apagar el vehículo, desconectamos el motor y le vamos a medir resistencia al motor, no a los cables, al motor. Y debe de medir un ohmio. Ahí está, 1, 0,9, 1, 0,9. Un ohmio. Ok, quiere decir que lo otro que tenemos que revisar aquí, que ya ustedes lo vieron, es el esquema de cómo la computadora prende el ventilador. La bobinita, el negativo, el positivo, que se active la salida y que por este cable llegue el positivo, porque el negativo va directamente a la línea C, que es el chasis. Ok. Teniendo en cuenta esto explicado el día de hoy, con esto habría insumos suficientes para poder comenzar a diagnosticar. Me falta algo. Voy a encender el vehículo y voy a desconectar algo. X sensor. Este. Vamos a ver todos los códigos de avería. Vamos a ver las fallas que tenemos nosotros acá. Siempre que ustedes reciban una falla, un vehículo, vamos a analizar que las fallas de carácter M se llaman fallas de memoria y las fallas de carácter actual son las fallas a las que siempre debemos atacar. O sea, la falla que esté marcada con punto A es la falla que inicialmente debemos de atacar. O sea, el criterio primordial que debemos de ir a atacar es esta. Las demás puede que se resuelvan al resolver esto. Entonces, cuando veamos fallas, no ataquemos fallas que estén en memoria, ataquemos fallas que estén en actual, porque esas son las fallas que no van a permitir que el vehículo prenda o funcione de inmediato de manera correcta. Eh, Eso es súper importante. Ahora, los códigos. Los códigos P son de motor, los códigos C son de chasis, los códigos B son de carrocería y los códigos U son de comunicación de la red. ¿Ok? Un cero después de cualquiera de estas letras indica que el código es genérico, o sea que aplicaría para varias marcas. El número uno después de la letra indicaría que es un código individual de una marca. Y los otros dígitos después de estos dos estarían hablando del sistema al que pertenece la falla. Si es el cero y el uno es el sistema de combustible. Hasta el 2. Si es el 3 es el sistema de encendido. Si es el 4 son sistemas auxiliares o evaporativos. Si es el 5 es el sistema de control de ralenti o de la IAC. Si es el 6 es el sistema de velocidad. Y si es el 7 y el 8 estaríamos hablando del sistema de transmisión automática. Entonces es importante que le den una leída a eso porque aplica para las preguntas. Bueno, con esto culminaría la explicación de todo lo visto en este tema. Voy a ir a la página de Autoditex para mostrarles lo que es la teoría y lo que es importante tener en cuenta para estudiar, que sí y que no. En los sensores, voy a preguntar, ¿el ABS? No. Voy a preguntar por el IAT, sí. El CKP, sí. El CMP, sí. El ST, sí. El efecto Hall, sea CKP o CMP, sí. Sensor de detonación, sí. Sensores de flujo de masa de aire, sí. Eh, Todo lo relacionado con el MAF. Sensor MAP, también. Sensor de oxígeno, también. El TPS funciona igual que el APP. El APP, solo que el APP tiene dos TPS dentro de él.
Va a funcionar igual, solo que tiene dos de estos dentro de él. Y el BSS también, no está en el Electude, pero también hay que preguntarlo, que es el sensor de velocidad. Y funciona muy parecido a un sensor de efecto Hall. Importante tenerlo en cuenta. Sistema de encendido, las bobinas. Vamos a estudiar las bobinas. En los inyectores, hay muchos inyectores acá que son de diésel. Por ejemplo, este es de diésel, no lo necesitamos. Este es de diésel, no lo necesitamos. Este inyector no lo necesitamos. Este es de gasolina, es de un solo inyector. Vamos a estudiar este otro y vamos a estudiar este otro. Este no. Todos los que están aquí en el chulito los vamos a estudiar. Uno, 2 y 3. Listo. Esto no lo vamos a estudiar y esto tampoco lo vamos a estudiar y esto tampoco. ¿Qué queda faltando? Queda faltando que busquen, si no encuentran información suficiente, del EVAP, del EGR y de las bobinas. Lo demás estaría consignado acá. Se puede preguntar de cualquiera de la información que estamos integrando o está contenida ahí en esta información que estoy señalando. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de todo esto, pues igual lo veremos en clase. Pero creo que con esta información que acabo de grabar sería como lo más amplio y lo más concreto que podemos tener ahí para el repaso. Recuerden, aquí tenemos más de una hora de estudio. Traten de aprovecharlo para que sea exitosa la calificación. Voy a mostrarles algo antes de salir y es que cuando yo entro al Electude, en el juego, al iniciar el juego, en el nivel 1 ya ustedes saben que el vehículo no prende. En el nivel 2 sepan que el vehículo prende, pero el vehículo prende con falla. Entonces aquí va a ser muy importante saber utilizar todas estas cosas que les acabo de mostrar para que puedan hacer un diagnóstico correcto. Entonces miremos que eh, el vehículo falla, esto es una falla que está en memoria. Al estar en memoria quiere decir que no sucede siempre. Entonces miremos que aquí dice circuito de sensor de oxígeno no de actividad detectada. Sistema demasiado pobre. Cuando me hablan de sistema demasiado pobre, recuerden la señal del sensor de oxígeno que les estuve mostrando ahorita, que me mostraba una oscilación entre 800 y 150, 800 y 150, y puede ser provocada por cualquier tipo de componente. O sea, si hay un componente que haga fallar el motor, puede producir que el sensor de oxígeno no trabaje. ¿Qué puede provocar eso? Una bobina, un inyector. Eso puede provocar que el sensor de oxígeno no funcione. Si lo logran ver en el video, el motor tiembla mucho. Entonces probablemente quiere decir que hay un inyector o una bobina que no trabaja. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí a la hora de hacer el diagnóstico. Si eso es así, podríamos ver si apagamos el vehículo y sacamos las bobinas. Estoy asumiendo porque no estoy chequeando. Tengan en cuenta, vamos a desconectar aquí. Si yo llego a ver de pronto una bujía muy oscura, en este momento no estamos viendo una bujía muy oscura, quiere decir que podemos tener un inyector que tiene problemas. Le voy a dar una revisada por encima a lo que estuvimos mirando. Miremos que el multímetro nos permitía chequearle la resistencia a los inyectores. Miremos si hay un inyector que tenga una resistencia diferente a la que estuvimos hablando. 16, 16. En el caso de no haber un componente malo, sería necesario ir a chequear la señal, el positivo. En este caso, todos los inyectores están igual de resistencia. ¿Qué tocaría hacer? Verificar positivos, negativos, señal, positivos, negativos, señal, positivo, negativo, señal. Todo eso en los componentes a los que están refiriendo en la falla. Ok. Entonces recuerden, se ataca
desde los códigos que estén dándonos en ese momento. Tenemos aquí, dicen sistema demasiado pobre, circuito de sensor de oxígeno. Iríamos a chequear el sensor de oxígeno y luego buscar qué hay por allí que esté generando pobreza en el auto. Ok, bueno, doy por finalizado el video. Se los voy a compartir y estaríamos hablando en clase para desarrollar como preguntas al respecto. Espero que con esta información podamos avanzar mucho más, muchachos. Es importante poder avanzar. Si yo entrego el vehículo y lo entrego no solucionado el problema y le doy el clic aquí, miren que aquí me sale una línea con una X, un cuadrito con una X. Esto diría que no se aprobó y perdieron la prueba. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos.